¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Como todas las semanas, tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder conversar con voces protagonistas de la provincia de Corrientes, hablando del turismo, hablando de la cultura, hablando de la industria, hablando del trabajo y hablando también de la gestión pública y la calidad de vida. Y estamos en este lugar maravilloso que es La Unidad, un lugar de correntinos y para quienes nos visitan. Y dentro de La Unidad estamos en un sector de la pérgola de la imprenta, un espacio gastronómico con un servicio correntino para desayunar, almorzar, merendar, cenar. A nosotros siempre toda la familia de la imprenta nos recibe de la mejor manera y de la misma forma los están esperando a ustedes también. Por eso trasladamos esta invitación a que vengan a disfrutar como nosotros de La Unidad dentro de la imprenta. Y justamente nos tocó un día muy cálido en el invierno correntino y vamos a darle la bienvenida a quien trabaja dentro de la gestión, trabajando justamente por un lado en lo que es administración, regulación, también un funcionamiento integral del trabajo y así también lo que tiene que ver con prevención, en este caso de enfermedades que puedan tener que ver con el abuso del juego. Pero voy a contarles un poquito más. Es interventor actualmente del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Corrientes y ha sido dentro de múltiples espacios de gestión pública, trabajando al servicio también, vicepresidente del Banco de Corrientes, integrando la conducción de esa entidad bancaria desde ese lugar de conocimiento y gestión previo a lo que estamos conversando ahora. Y además, actualmente integra la conducción de la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina como prosecretario, representando a la provincia de Corrientes. Esta asociación se llama ALEA y vamos a conocer más acerca de su funcionamiento. Estoy hablando de Javier Becellarés. Gracias, Javier, por estar acompañando hoy. Un gusto tenerte acá. Nosotros. Encantado, para mí. Escuchar y leer sobre tu gestión, sobre el trabajo dedicado, siempre dentro de una administración responsable, que es parte de lo que estás haciendo ahora en Lotería, así que felicitarte y agradecerte por ese servicio también. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que encantado por la invitación, encantado, nunca te había conocido, nunca habíamos charlado personalmente. Siempre estamos en los medios. Siempre te pasa eso, ¿no? Con desafíos muy grandes, la verdad te agradezco la introducción, no creo merecerme tanto, pero un lugar espectacular. Fíjate vos, dato de color, la lotería va a tener su futura sede dentro de un espacio de La Unidad, con lo cual yo no dejo de sorprenderme de este espacio que se ha construido acá y que la verdad que lo disfrutan todo Corrientes, pero lo disfrutan muchísimo porque esto es una carta de presentación de la provincia de los visitantes, ¿no? Uno queda impactado cuando entra a la ciudad y ve esto. De los cerquita y de los de lejos. Recién fui a cambiarme y una señora, me pidió una foto y eran de Bellavista. Claro. Estaban de turismo en Corrientes y disfrutando de la unidad. Y otras provincias, ¿no? Que llegan y se encuentran con una capital de provincia pujante, con un lugar que tiene un cóctel de situaciones muy interesante, ¿no? Esta parte histórica, que es un poco la que estamos, pero vos allá tenés el shopping, después tenés todo este esquema de edificio de fundación con innovación tecnológica, fundación de conocimiento. La presencia de la facultad, de la universidad. La verdad, impresionante. Y qué bien que Lotería ocupe este lugar cercano a la comunidad para poder mostrar también cuál es el rol de Lotería Correntina en la comunidad. Bueno, vos sabés que, porque sin querer irme del tema, creo que es el tema, se ha ido modificando muchísimo la matriz de juego no de Argentina o no de Corrientes, mundialmente, ¿no? Y eso hace que los entes reguladores del juego, yo por eso te agradezco el nombrarme en ALEA, tengan una mayor responsabilidad de cómo encaran lo que es su funcionamiento, no solamente porque tienen que generar una utilidad, porque de la utilidad de lotería se genera muchísimo acompañamiento en diferentes acciones sociales que vuelven a la comunidad, y es lógico que así sea. El juego siempre ha tenido una percepción de no ser la faceta ideal, por así decirlo, del ser humano, con lo cual corresponde y es positivo que las utilidades que genera el juego sean lo que vuelven en forma directa a la sociedad. Pero empieza a suceder un proceso muy diferente a lo que era el juego anteriormente, porque obviamente el post-pandemia con lo digital lo modificó abruptamente. Entonces,
Cuando antes vos hablabas de la quinela clandestina, vos hablabas del banquero de la quinela ilegal. Bueno, eso ya no existe más. Hoy lo que hablas son de organizaciones, esto suena fuerte, de organizaciones criminales que explotan el juego en forma ilegal, el online. O sea, son conceptos que en un par de años han cambiado abruptamente. Que cambian el conocimiento y el manejo de cómo combatir esto. Ahí va. Y eso ha hecho que vos tengas que profesionalizar y tengas que cambiar y tengas que buscar un nuevo esquema de funcionamiento de los entes reguladores. En este caso, Lotería Correntina, ¿no? Hablo de entes reguladores porque ALEA la conforman, cada ente regulador de una provincia tiene su representante en ALEA. De esas 24 provincias representadas, 6 son las que conducen. Ahí es un poco la conducción de ALEA. Ahí Corrientes recupera un lugar que hacía más de 20 años que no tenía. Y en buena hora que así sea, porque te permite también una interacción mucho más dinámica con cómo está funcionando el juego en el resto del país. Y cuando te hablo de una interacción mucho más dinámica, me meto en un poco el tema que me parece que es el tema que tiene trascendencia, que es cómo el flagelo del juego ilegal online, y en muchos casos también desde la legalidad, aquellos menores de edad que empiezan a jugar, ya no es un simple juego porque el chico o la persona no va a jugar al casino físicamente, porque ya cualquier celular es un casino. Entonces, eso ha hecho que tengas que generar muchísimos controles mucho más novedosos, muchísimas matrices de funcionamiento más novedosas, que te hacen que permanentemente tengas desafío en esto. Cedronar ya lo ha catalogado como una adicción. Nosotros estamos acostumbrados que cuando mencionamos cedronar decimos drogas, decimos alcoholismo, decimos tabaco. Bueno, el juego ilegal, el juego online en menores de edad ya está catalogado como una adicción, con lo cual lo importante y lo trascendente del tema. Bueno, inclusive yo leía que ustedes están acompañando una ley, el proyecto de ley que tiene a Cedronal como uno de los protagonistas de los entes responsables para darle entidad de qué estamos hablando cuando hablamos de la adicción al juego. Y desde la asociación también hay una ley que se promueve en diputados, en senadores, para poder tener mayores herramientas para combatirlo. Claro, porque fíjate que si bien queda absolutamente claro que constitucionalmente la potestad del juego es de cada provincia, sí, y cada provincia puede regular el juego de la manera, por supuesto, dentro de los cánones de la legalidad que implica la responsabilidad. Como cualquier trabajo también, cuando pensamos que hay una regulación laboral, lo mismo es para el sector del juego. Para todo lo que tiene que ver con el juego. También es cierto que esta irrupción del juego online, que obviamente cuando hablo de juego online, para que se entienda, ¿qué es online? El celular, la página, la apuesta deportiva a través del celular, sí, de la computadora, del tótem, eso es el online, ¿no? Y eso ya meritúa, y esto sí que es una novedad, de que tengas algún tipo de legislación nacional. Entonces, si bien la potestad de legislar es provincial, sí, hay algunos temas, sobre todo los vinculados con salud, por eso el tema cedronar involucrado en el tema de esta posible sanción, porque todavía no es ley, esta posible sanción de ley, tiene que ver un tratamiento específico en Senado de la Nación, posteriormente en Diputado de la Nación, y una ley que de alguna manera te acote lo que tiene que ver con la publicidad, pero que tampoco impida que vos publicites qué es lo legal. Claro. Muchas veces yo en Corrientes transmito que las páginas legales son las .bet.ar, sí, y que todas para reconocerlas, para reconocer de las ilegales, que por supuesto son todas las .com.ar, haciendo la aclaración que de última en la página ilegal no hay absolutamente ningún filtro para que vos juegues. Claro. No hay ningún filtro para que un menor de edad entre, deposite en su billetera virtual y empiece a jugar y a apostar y a cobrar lo que recibió cuando ganó y cuando tuvo la suerte, porque en muchos casos te encontrás con un grupo criminal que genera una estafa y que lo que hizo fue sacarte el dinero detrás de la pantalla o detrás de una pantalla de una apuesta que nunca existió. Claro, toda esta movida de la que hablamos de tomar conciencia, leo que va como en esas dos líneas. Por un lado, del abuso del juego y pensar que el juego ilegal en las páginas ilegales se da para menores. Y por otro lado, saber de que si no está regulado por Lotería, que es el ente que te va a decir apostar acá de manera regular es una apuesta segura, significa que vas a entrar en cualquier página, vas a apostar poco o mucho, pero no vas a tener garantía de que si ganás te puedan pagar ese premio. No tenés ninguna garantía de jugar en una página ilegal. Absolutamente ninguna. Eso para los mayores de edad, el menor de edad nunca puede apostar. ¿Cuál es el problema?
Por eso creo que ha tomado visibilidad la problemática. El problema es muchísimos menores de edad que empiezan a apostar en páginas ilegales, ¿no? Y eso trae una problemática familiar muy importante y por eso yo permanentemente transmito de que este ya no es un tema que lo podamos abordar solamente desde lotería o desde un ente regulador. Este es un tema que si no masificamos el mensaje, usted ayudándonos a transmitirlo, el papá, hemos hecho una campaña muy interesante ahora relacionada con la necesidad de que los padres le transmitan a los hijos la preocupación por este tema, los educadores en los diferentes establecimientos educativos, ¿no? Que detectan posibles apuestas o que transmiten el mensaje. Digo, si no masificamos todos el mensaje, y bueno, nos encontramos con un problema delicado, ¿no? Hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Sobre la mesa, visibilizarlo, sí, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos haciendo ahora y vamos a hacer una tanda cortita para a la vuelta de la tanda seguir hablando de este gran trabajo que se está realizando en una modernización de lotería también, en una etapa importante en la cual la interacción que podemos tener a través de la página oficial de Lotería Correntina nos sirve para tener mejores herramientas ante el trabajo que se da legalmente en lo que es apuestas y por supuesto el consumo ante la intención de jugar dentro de los juegos legales, poder hacerlo de la mejor manera. Para eso está muy buena la plataforma y la hablamos a la vuelta de la tanda. ¿Te parece, Javier? Claro, cómo no. Quédense con nosotros, ya venimos. La provincia se prepara para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Junta Provincial de Defensa Civil y el Comando de Operaciones en Emergencias para coordinar la planificación de la respuesta y asistencia ante las fuertes tormentas que se esperan. Entregamos fondos a cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia para reforzar equipamiento y materiales. Junto a los municipios, trabajamos en la capacitación y seguimiento de los protocolos de atención, alertas y monitoreo. Y avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento del agua en los puntos críticos de la provincia. El clima no se puede controlar. Por eso, prepararnos es tarea de todos. Gobierno de Corrientes. It's looking at my kids like I'm bossy. Bang, 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 ay. Hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When Steffi step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm physically fit. I'm brown and sweet, just like the chocolate. Yo, Wiley, them ones sound like me. Other than a pussy kitty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The buckle them up and them a bun weed. Man want wine behind me have to move kind rusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, ¿Por qué elegir Autoescuela Chaco? Te enseñamos a manejar en vehículos de doble comando. Esto te brinda mayor seguridad, ya que tu instructor puede intervenir en caso de ser necesario. Los días y horarios de clases los elegís vos. Contamos con amplia disponibilidad de lunes a sábados. Te ofrecemos múltiples facilidades de pago. El curso lo puedes abonar en efectivo, transferencia o con cualquier tarjeta. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online, tu casino online en Corrientes. Segundo bloque en esta edición de Por la Ciudad y estamos conociendo acerca de una temática que de alguna forma todos estamos involucrados, nos pasa, conocemos a alguien que lo realiza, vemos la publicidad en muchas plataformas legales y ilegales y por eso lo mejor es informarnos, es tomar conciencia para poder tener un buen uso en el caso de querer hacerlo. Javier Becellarés es el interventor actual de Lotería Correntina y con él estamos conversando y agradeciendo muchísimo el tiempo que nos brinda. Javier, nos adentramos en este tema que tiene que ver con la modernización que hiciste y yo quiero contar, porque habíamos especificado algunas de las gestiones más importantes dentro de tu trabajo. Lucha contra el juego ilegal y plataformas de apuestas clandestinas que estamos hablando, promoción del juego responsable, especialmente en adolescentes y jóvenes, campañas de prevención sobre apuestas online de menores de edad y la modernización del organismo y fortalecimientos de la red de agencias oficiales, algunas de las acciones más importantes que tomamos el resumen de la información de tu gestión hasta ahora y con simples palabras y de todo lo que veníamos hablando. Esto último, ¿no? Me parece importantísimo, modernización del organismo, lo que has realizado. Bueno, a ver, ahí trabajamos, el resumen es muy bueno, pero el resumen es muy bueno. ¿Por qué? Cuando vos te encontrás que se modificó esa matriz de juego y donde la presencialidad física para jugar sigue siendo necesario siempre a través de las agencias y subagencias oficiales,
Vos tenés que pensar que Corrientes como provincia tiene aproximadamente entre agencias y subagencias, o sea, puntos de venta casi 2.000, con lo cual vos tenés aproximadamente 2.500 personas que trabajan no en relación directa, pero sí a través de las agencias con todo lo que es la industria del juego. ¿Son puestos de trabajo? Son puestos de trabajo que trabajan a raíz de lo que genera la industria del juego. Entonces, ¿el debate cuál es? Y que incluso va a ser el debate de los próximos años, digo, lo estamos hablando ahora y seguramente vas a tener para hablarlo un par de años más. Empieza a disminuir, obviamente, en Corrientes de alguna manera lo hemos ido ralentizando y neutralizando la presencialidad física para jugar en las agencias, porque los productos que se empiezan a consumir son digitales. Nos sucede, digo, en todos los ámbitos, digo, ya prácticamente cuando vas a pagar a cualquier comercio lo haces con el celular. Bueno, eso no se podía hacer en Corrientes cuando vos pagabas en una agencia. Entonces nos parecía que teníamos que ayornar las formas de pago y ya no solamente era el billete físico para pagar como moneda, sino que teníamos que empezar a utilizar el QR. Digo, una serie de medidas que nos podían permitir, por eso hablo yo de ralentizar en el tiempo la falta de presencialidad física en el juego, sabiendo que lo digital te venía ganando esa carrera. Pero de ese resumen, déjame que yo me meta en un tema que para mí es trascendente. No existía el concepto de juego responsable. Y yo siempre transmito, a mí muchas veces me dicen, pero usted se pasa comentando que la gente no juegue, y yo en realidad lo que digo es que la gente juegue como entretenimiento, como diversión, en forma responsable y segura. Pensando que el juego, hace muy poquito hablábamos con una psicopedagoga de la importancia de jugar en los niños. Obviamente que cuando empezamos a crecer y este incentivo que nos pasa, o sea, quienes jugamos a la loba por algunas moneditas en casa, no me digas si eso es ilegal o no, por favor. No me comprometas, no me cuentes nada, no me comprometas. Pero digo, ¿no? Que justamente a veces nosotros seguimos promoviendo que nuestra sobremesa, para no terminar de almorzar y irnos a casa, o por ahí algunos se quedan con el celu mirando redes sociales, decimos, ¡epa! Hora de la loba. Es que pensar que el juego es algo natural del ser humano. Porque en realidad tiene que ver con la dopamina, con la adrenalina que genera. Muchas veces el juego tiene que ver con la expectativa del resultado y no con la acción de apostar. Claro. Digo, en eso hay estudios muy interesantes y muy profundos que te demuestran que se apostó, se jugó, se va a jugar y se va a seguir jugando, porque tiene que ver con esta esencia de... Qué importante que sea responsable. Ahí va. Pero la importancia pasa, sobre todo en esta etapa digital, en donde con mucha preocupación vos te das cuenta que hay menores con 12 años apostando, o cuando vos haces una consulta de menores de edad en tipo de encuesta, quienes apostaron te dicen que hay entre un 40 y un 50% que en el último año alguna vez lo hizo. Entonces, cuando vos te encontrás con esa realidad, te das cuenta que el concepto de juego responsable es fundamental. Eso no existía. Entonces creamos un departamento de juego responsable para concientizar y masificar el mensaje. El mensaje es un mensaje como el que estamos hablando vos y yo. Digo, aposta, jugá en forma responsable, segura y para divertirte, bajo ningún punto de vista para caer en ningún concepto de adicción, en ningún concepto de ludopatía, por supuesto en ningún concepto de los que el Cedronar ya transmite como adicción. Como jugar, vamos a jugar siempre. Ahí va. Brindar las herramientas para que ese juego siga siendo saludable, responsable, de interacción social. Ese es el mensaje, porque en realidad vos también, y en esto probablemente yo apelo a lo que los que nos están mirando tengan ese concepto. Cada vez los incentivos, me gustó mucho la palabra que utilizaste, cada vez los incentivos a jugar se dan en menor edad. Vos te encontrás con un montón de juegos, Fortnite en los menores, digo, con un montón de juegos en donde el menor ya gasta y consume para ser más competitivo en el juego, ¿no? Y entonces le pide al papá la tarjeta para comprar y poder ser más competitivo y divertido ese juego, que en realidad como mayores de edad nos parece que es inofensivo, pero de alguna manera se empieza a generar un germen de lo que puede ser una posible apuesta. Ahí está en donde tenemos que hacer foco. Por eso digo, cuando vos ves algunos números, yo recién te mencionaba menores de edad 12 años, el 50% que dice que ha apostado algo en el último año, te das cuenta que el paso de el juego que parece que es una simple diversión a generar una apuesta deportiva en donde el menor cree que porque tiene conocimientos le puede ganar al azar,
y estás muy cerca. Ahí es donde es fundamental el mensaje del juego responsable, de los padres transmitiéndolo, de las campañas de concientización. Nosotros hemos largado hace poco tiempo, junto al gobierno de la provincia. La verdad que el gobernador Valdés siempre nos acompaña mucho en estos temas. Una campaña que empieza diciendo, parece contradictorio, te apuesto que nunca hablaste con, te apuesto que no sabes qué, ¿no? Utilizando la palabra apuesta para reflejar el desconocimiento que muchas veces pueden tener los mayores de una realidad como la que estamos hablando ahora y que hace falta masificar el mensaje. Y esto de ponerlo sobre la mesa, lo que decíamos antes de irnos a la tanda, ¿no? Hablar. Creo que no hay mayor inconveniente de aquello que no se habla, que no se puede dimensionar. En muchos casos no significa que el chico no te quiera contar, tal vez nunca le preguntaste, tal vez nunca te escuchó decir que es bueno jugar, pero que la apuesta en cierta edad es algo que uno no tiene las herramientas para entender la problemática que puede llevar. Entonces, no es malo apostar sí en menores. ¿Por qué en menores? Porque el menor no tiene cierta experiencia, raciocinio y desarrollo para poder entender cuál es el límite de lo que está bien o no. Entonces, creo que eso se puede hablar en casa, que no sea el cuco del que no se habla hasta que llega el inconveniente. Eso y por supuesto también entender que como padres esto pasa, parece mentira, pero esto pasa, el darle tu tarjeta para que el menor pueda apostar, el darle tu identidad para que el menor se pueda registrar en una página y tenga acceso a la apuesta. Digo, cosas que suenan alocadas, pero a veces pasan y que entendamos que puede terminar mal, ¿no? Que puede Primero terminar... lo tiene que entender el grande. Ahí va, primero el grande, claro. y entender que eso puede terminar en algún problema familiar delicado y grave, ¿no? Siempre tenemos algunas referencias de casos, ¿no? Algunos más emblemáticos, trágicos, sí. Pero insisto, a veces empieza como algo inofensivo y termina siendo algo muy complicado. Creo que el concepto es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo el mensaje llega en forma clara y cómo estamos atentos, ¿no? Como cualquier tipo de adicción, creo que es estar muy atentos y creo que es tener un mensaje claro en cuanto a una oportunidad uno tiene. Hablabas de atención, hay una página web que también está muy modernizada de lotería, donde hay un canal directo para poder hacer consultas y denuncias. Nosotros trabajamos mucho, cuando empezamos con el tema de juego responsable, hace pocos meses le dimos ya también una vuelta de tuerca y nos dimos cuenta de que mucha gente tenía la necesidad, y me parece fantástico, de denunciar el juego ilegal. Claro. El juego online ilegal tiene que ver muchísimo con cajeros virtuales que captan el dinero, ¿no? Vos vas a encontrar en muchísimas redes sociales el ofrecimiento de apostar en casino tal, todos ilegales, a través de una red de cajeros virtuales en donde en teoría te ofrecen sus servicios donde vos le depositas tu plata, se quedan con una comisión y eso termina en un esquema piramidal que, como hablábamos al principio de la charla, no sabemos nunca dónde termina. Entonces nos dimos cuenta que había mucha gente que tenía la necesidad de encontrar un canal para hacer las denuncias. Bueno, eso se lo ofrecemos a través de la página web de la lotería y creamos, eso es lo que te quería contar, la vuelta de tuerca fue crear una división de juego ilegal en lotería, ¿no? Te lo menciono de esa manera, que vendría a ser una especie de, esto va a parecer de Netflix, ¿viste? Pero una especie la de CIA. Claro, una especie de CIA en donde nosotros permanentemente estamos investigando quiénes están ofreciendo juego ilegal. Próximamente, yo creo que en poco tiempo más, vamos a hacer una denuncia de casi 200 sitios de juegos ilegales que captan apuestas en la provincia, ¿no? Entonces nosotros constatamos que captan la apuesta en la provincia y por supuesto lo denunciamos. Hay un artículo del Código Penal específico que tiene que ver con el que explotare. Ese artículo, la verdad que, por más que no es un artículo de tantos años, porque es un artículo que tiene unos 15 años, mira qué increíble, ¿no? Pero ha cambiado tan rápido el juego que ya quedó obsoleto, ¿no? Un artículo que habla de el que explota en forma ilegal el juego y da una connotación que alguna vez hay que modificarlo porque el juego ilegal ya te varió esa terminología, ¿no? Pero bueno, es lo que utilizamos. Denunciamos el juego ilegal a través de ese artículo del Código Penal que por supuesto tiene penas de hasta 6 años de prisión. Y en esa división de juego ilegal empezamos a trabajar un poco, tampoco existía, la hemos creado hace poco, para un poco... Yo te lo pondría en 2 ejes, sí, si vos me permitís. Por eso digo que el resumen es muy bueno. Yo creo que la función del ente regulador, aparte de ser eficiente en su conducción, de que las utilidades vuelvan a la sociedad como corresponde, ahí hay un gran trabajo del gobernador en determinar cómo se distribuyen esas utilidades. Digo,
desde la infraestructura deportiva de un club que necesita iluminación y que es una barrera de contención social monstruosa, hasta el apoyo a una biblioteca popular, ¿no? Bibliotecas populares que parece que en esta época, viste, de Instagram y Facebook, que alguien esté leyendo un libro parece una cosa increíble. Pero lo hacen y cada vez vamos a volver más. Ojalá. Yo me acuerdo que uno de los planes más importantes que yo tengo memoria de lotería muy conocidos fueron en su momento las canchas de parqué. Se siguen haciendo. ¿Se siguen haciendo? En su momento, cuando inició esa movida de canchas de parqué para todos los clubes de barrio, en toda la provincia era güey. Y ahí vos decís, claro, en ese momento tal vez fue más visible por el empuje que había de la llegada a cada comunidad, pero saber que ese ejemplo de ese plan en su momento de todas las canchas de parqué es uno de los objetivos, ¿no? Y como ese, todos los meses, todo el tiempo, se siguen haciendo. Los fondos de lotería son para este tipo de hemos hecho varias canchas de hockey, pero aparte de que esa utilidad vuelve, yo creo que lotería, dentro de sus grandes funciones a futuro, tiene que ser, obviamente, acompañar toda su red de agencias en todo lo que tiene que ver con el juego legal. El buen trabajo, estamos hablando de los trabajadores. El juego legal, que genera muchísimos puestos de trabajo, y fundamentalmente en esta era digital combatir la ilegalidad. Por eso creo que ese mensaje del juego responsable, de cómo canalizamos a través del juego legal, para que incluso vos lo dijiste muy bien, la persona que se siente desbordada en su pasión momentánea por el juego, digitalmente se puede autoexcluir, eso lo tenés en las páginas legales, la página ilegal, olvídate. Si te pueden sacar más plata, te sacan más plata, ¿no? Y generar campañas de conciencia social seria. ¿Cómo defendemos la legalidad para que el juego sea responsable y seguro? Y cómo atacamos la ilegalidad con todas las armas que tengamos para empezar a combatir. Un buen juego. Javier, gracias por estar acá, por acompañarnos y por el compromiso que tenés por este servicio, respaldando el trabajo y el buen juego. No, gracias por la invitación, un gusto. Hasta la próxima. Ya nos llegó el solcito, mirá. Sí, yo veía que había preocupación con ese tema. Llegó el solcito. Todo lo que preocupa detrás de cámara, uno lo blanquea en cámara y ya se acomoda. Así es. Llegó el lindo sol de Corrientes en este invierno cálido que estamos disfrutando desde la unidad. Agradecemos a Javier, a todo el trabajo de Lotería Correntina y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.